verbo kam significa levantarse. Entonces tenemos kam se levantó, kama, ella se levantó, kamu, ellos se levantaron. Pensando una referencia, la forma léxica del verbo es kum, que es el cada infinitivo constructo, pero también en estos verbos el imperativo tiene la misma forma. El imperativo femenino singular agrega el sufijo i. Kumi. ¿Se acuerdan del pasaje en el Nuevo Testamento donde el Señor le dice a aquella niña, Talita Kumi? Que lo traduce el Nuevo Testamento como, niña, a ti te digo, levántate. Entonces, Kumi, si recuerdan eso, se les va a quedar el significado del verbo kum. Recuérdense de Talita Kumi, niña, levántate, ¿no? Entonces, kum es levantarse. Entonces, el imperativo es igual que el infinitivo en estos verbos, y el imperativo femenino singular agrega el sufijo i. Lo aprenderemos en su momento, ¿no? Entonces tenemos aquí el verbo kam se levantó, kam ella se levantó, kamu ellos se levantaron. Cuando agrega los sufijos consonantales, la sílaba kam queda como una sílaba cerrada. Entonces, al quedar como una sílaba cerrada, la vocal a se acorta a pataj. Aunque kam es la vocal característica del perfecto, del gal perfecto, en este caso se acorta a pataj en esa sílaba cerrada. Entonces, con todos los sufijos consonantales, ya sean los consonantales livianos, es decir, que son una sílaba abierta, que no atraen el acento, que son los de la segunda persona singular y toda la primera, o los consonantales pesados, que son una sílaba cerrada y atraen el acento, que son los de la segunda persona plural, indistintamente la vocal de la sílaba cerrada queda corta. Y nos queda kamta, tú, varón, te levantaste, kamt, tu mujer te levantaste, kamti, me levanté, kamtemos, levantasteis, kamtemos, levantasteis, mujeres, y kamnu, nos levantamos. Si ustedes observan, los sufijos siguen siendo los mismos porque la característica del perfecto son sus sufijos. Esos sufijos se mantienen, no varían, son exactamente iguales. La única diferencia con este verbo es que no tiene la letra media y es una sílaba, cuando agrega, bueno, la tercera masculino singular es una sílaba cerrada con la vocal larga kamens, queda sílaba abierta cuando se agregan los sufijos vocálicos a de tercera femenina singular y u de tercera común plural, pero la diferencia es que en este caso no atraen el acento hacia sí. En toda la segunda y primera persona donde tenemos sufijos consonantales, queda una sílaba, la raíz del verbo queda en una sílaba cerrada que se vocaliza con una vocal corta, y tendrá el acento dependiendo si el sufijo atrae o no atrae el sufijo. Sí. Pregunta sobre este kumi. ¿Será que Jesús estaba hablando arameo en ese momento? ¿O? Sí, sí, lo que pasa es que la palabra arameo es igual al hebreo, sí. En el caso, olvidé mencionar eso, que en el Nuevo Testamento el Señor Jesucristo usa arameo, y en el caso del verbo kum es idéntico tanto en el arameo como en el hebreo en cuanto a significado, y la forma del imperativo es igual en los dos idiomas. Otra pregunta, ¿será que los hebreos en ese entonces en Israel estudiaron arameo escrito o solo hablaban? Porque seguro en la sinagoga era hebreo. Bueno, la evidencia de los manuscritos del Mar Muerto nos indican que el arameo escrito se utilizaba abundantemente. Es decir, en los manuscritos del Mar Muerto tenemos documentos que se fechan entre más o menos el siglo I y II antes de Cristo al siglo I y II después de Cristo, y realmente una gran cantidad de los manuscritos del Mar Muerto están en arameo, ¿no? O sea, hay manuscritos en hebreo, hay manuscritos en arameo abundantemente.
De manera entonces que sí, el arameo era un idioma que se utilizaba de forma escrita de una forma normal y usual, ¿no? Aparte de los escritos de Mar Muerto y del área del desierto de Judá, porque realmente no solo se ha encontrado en relación con la comunidad judía escritos arameos, incluso hebreos, no solo se han encontrado propiamente en las cuevas de Qumran, sino en toda el área del desierto de Judá. Entonces por eso las publicaciones no son solamente publicaciones de los manuscritos del Mar Muerto, sino de todos, digamos, la serie de publicaciones se llama, la que publica, digamos, las publicaciones oficiales de todos estos manuscritos en inglés es Discoveries in the Judean Desert, descubrimientos en el desierto de Judea, ¿no? Entonces es todo un área más grande, Nahal Heber, Nag Hammadi, son las diferentes áreas en las cuales se han descubierto muchos manuscritos, y muchos de ellos están en hebreo, en arameo e incluso en griego. O sea, hay algunos escritos en griego, porque obviamente el griego era un idioma usado abundantemente. Entonces sí, se utilizaba el arameo de forma escrita, ¿no? Y fue el arameo lo que influyó en el hebreo postbíblico, digamos, la estructura del hebreo postbíblico, que incluye el hebreo de Qumran y después el hebreo rabínico, ya varía en algunas estructuras sintácticas muy influidas definitivamente por el arameo. En ese sentido, el arameo se convierte en el idioma que influye el desarrollo del hebreo como idioma. Entonces, si uno hablaba arameo, se entendía uno que hablaba hebreo y viceversa. ¿Era tan similar? Sí, son similares, tienen sus variantes. Hay variantes fonéticas, hay variantes morfológicas, hay variantes en las formaciones verbales, en el tipo de vocales que hay, pero en general podría entenderse, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé exactamente si comparamos tal vez el español con el italiano, o incluso con el portugués, ¿no? De la misma familia. Sí, son de la misma familia, es decir, quizá la comparación diría tal vez más el español con el italiano, porque el español y el portugués son bastante similares, aunque podría ser, realmente no sé exactamente con cuál de los dos sería más apropiado hacer la comparación del hebreo con el arameo, porque tienen sus diferencias de vocabulario, de estructura, de sonidos, todo depende de cómo se representaron en cada uno de los idiomas los sonidos que venían normalmente se explica del protosemítico, pero que al representarse con el alfabeto fenicio hebreo, el alfabeto fenicio hebreo solo tiene 22 letras, hay algunos sonidos del protosemítico que es más amplio, el repertorio de sonidos del protosemítico es alrededor de 30 consonantes, entonces algunas de estas se unieron en el hebreo y en el arameo, entonces se representan de diferente manera en la forma escrita. Por ejemplo, a veces la zayin del hebreo se representa con la zayin, muchas palabras que en hebreo se representan con zayin, en arameo se representan con dalet. Por ejemplo, la palabra oro en hebreo la hemos aprendido ya, ¿no? Zahab, mientras que en arameo es dehab. Entonces hay un sonido originalmente que no era ni zayin ni dalet, sino que era otro sonido que se perdió y no pasó al repertorio del arameo y del hebreo. Entonces ese sonido tomó la representación o se convirtió en zayin en el hebreo o en dalet en el arameo. Hay algunos piensan que quizá se representaba con zayin, pero quizá en la pronunciación se pronunciaba como el sonido original, mientras que en el arameo se representaba con dalet. Es un ejemplo, ¿no? Y así hay otros varios sonidos. Por ejemplo, palabras
que en hebreo se escriben con shin, como la palabra shor, buey, toro, en arameo se representan con tab, toro. Es otra variante. Palabras que en hebreo se representan con sade, por ejemplo la palabra eretz, ¿sí? La palabra eretz, palabras que en hebreo se representan con sade final, en arameo se representan con ayin. Y para evitar esta duplicación de sonido, tendría que confirmarlo ahorita, esta ayin suele cambiarse a alef, pero creo que es bueno, en caso de aretz se queda así. Entonces tenemos ara, o incluso puede ser con kof.